hablamos sobre un tema todavía considerado tabú, un tema que muchas mujeres todavía no saben bien cómo abordar con sus hijas o que quizás lo hacen muy al apuro, torpemente, con pocas bases. Un tema que todavía hoy se lo considera incómodo, cuando en realidad es de lo más natural del mundo. El tema de la menstruación, de esa primera menstruación, de ese momento en el que las niñas dejan de ser niñas y pasan a la preadolescencia y empiezan a menstruar. Es un tema que, digamos, atañe no solamente a las mujeres. Consideramos que es una problemática interesante, la de conversar en familia, la de abordar con las mamás y los papás los temas que tienen que ver con las emociones y con el cuerpo. Abordar la menstruación no solamente desde lo que implica, digamos, la parte biológica, sino lo que tiene que ver con cómo nos impacta a nivel emocional, cómo nos juegan las hormonas a las mujeres, cómo se siente la familia alrededor tuyo cuando estás menstruando, cómo fue tu primera menstruación, fue un recuerdo bonito, fue algo incómodo, te dio vergüenza. Es un tema interesante y me sorprende que en realidad no hay prácticamente literatura sobre eso. Yo me atrevería a decir que no hay, solamente que a veces uno no conoce todo lo que está y existe en este mundo. Entonces de pronto me pueden decir, no, mira, hay esto, hay esto. Pero en realidad de lo que a mí me encanta leer y siempre procuro buscar muchas cosas. Y el tema de la menstruación no es un tema con el que me he topado todavía. Y por eso me dio tanta alegría y me pareció tan fabuloso cuando encontré este proyecto que comenzó como proyecto y luego ya fue una publicación del libro álbum Las Manchas. Las Manchas es un libro álbum realizado por 3 personas que en realidad ya las presentaré, y hoy tenemos a una de ellas para conversar en este en vivo sobre en qué consiste esta historia, de qué trata y tal. Bueno, me encanta ver que ya se están uniendo. María Eduarda, qué lindo tenerte. Y bueno, es con María Eduarda Dávalos con quien vamos a conversar, así que ya la llamaré en un minutito más. Pero primero quería explicar muy rápidamente qué es un libro álbum, porque también ese es un concepto interesante, ¿no? Un libro álbum es un texto, si viste alguna de mis historias ya sabes de lo que hablo, que intercala el diálogo entre la parte escrita y las ilustraciones, ¿sí? Entonces es muy interesante porque una parte está escrita en texto, pero otra parte de la historia está en las ilustraciones y entre ambas propuestas conversan. Entonces es un proyecto súper interesante del que María Eduarda aquí hoy nos va a comentar, pero que yo quería resaltar brevemente antes por lo único y por lo singular de la producción de este texto, ¿no? Este texto se publicó en abril del 2023, primero en Quito, en el 8 y medio, luego vino a Guayaquil, fue su lanzamiento en la Universidad de las Artes, en la Sala La Ría de la Biblioteca de la Universidad de las Artes. Todo esto fue el año pasado, ¿verdad? En el 2023. Y desde entonces entiendo que ha recorrido un camino en el que se ha propagado pues la idea de conversar sobre el tema. Entiendo que el proyecto tiene que ver también con conversar con las comunidades que lo donan a diferentes lugares. Entonces ya nos va a contar María Eduarda sobre todo eso. Y es un texto que lo empieza a hacer María Auxiliadora Alemán, quien para ese entonces estaba recién graduada de la Universidad de las Artes, de cine, de la Escuela de Cine. Y en ese tiempo María Eduarda, entiendo que todavía no terminaba literatura en la Universidad de las Artes mismo, y fue ilustrado por Alisa Pincay, ¿no? Entonces estas 3 mujeres logran hacer este libro del que hablaremos hoy y que conoceremos en breve. Así que nada, María Eduarda, ya te voy a dar paso. Ok, me parece que ya vas a ver una notificación allí. Perfecto. Ujú. Hola. ¿Estás? Muy bien, gracias.
¿Tienes luz en tu casa a esta hora? No, de hecho estoy en la casa de Victoria Bacaro, porque ella sí tiene luz, entonces aquí nos pusimos de acuerdo. Ajá. Por eso el fondo es parecido al de los envíos de Vicky. Ujú. Es cierto, mándale un beso a Victoria Bacaro, qué lindo verte, Victoria, que ya te uniste, me encanta. Y sabes, te pregunto, bueno, yo tampoco estoy en mi casa, yo tampoco tengo luz a esta hora, me vine a un espacio de coworking para hacer el en vivo y la verdad es que te agradezco muchísimo porque sé el esfuerzo que implica ahora, no solamente el nervio y sacar el tiempo de hacer un en vivo, sino que además tenemos que buscar en dónde lo hacemos para lograr tener el mejor entorno posible. Así que te lo agradezco un montón. Y la verdad es que sí, creo que es importante, sí te confieso que es cansado, pero sí creo que es importante y es una forma de resistencia no estar hablando solamente de la luz que se apaga, Sí. sino también desde este espacio recordar todos estos proyectos hermosos que nos hacen tan felices. Victoria ya me puso a Mariela un beso enorme. Victoria, ya te tenemos a ti apuntada para enero, ya sabes, amo tu poesía. Y bueno, qué lindo tenerte acá. You look hot, así es, estás increíble, María Eduarda. Amo tu look, el rojo te queda espectacular. No, gracias por la invitación. Qué emoción, de verdad, conversar sobre este librito que es súper personal para mí, para Mariuxi, para Lisa. Y no, qué linda. La verdad estoy muy emocionada de poder conversar contigo sobre el tema. Cuéntanos por favor cómo surge esta historia, cómo surge la idea de escribir un texto que hable sobre la menstruación, cómo vieron la necesidad. Cuéntanos este inicio. Bueno, inicial nace de Mariuxi, con Mariuxi Alemán. Ella tuvo un taller con Roger y Casa, justamente sobre libros, álbumes y sobre el poder como de las ilustraciones y la literatura infantil. Entonces ella un poco pensó en hablar sobre la menstruación. Ella es mamá también, entonces justamente conversando sobre las primeras experiencias menstruando con ella, porque yo estaba haciendo las prácticas en el Ilia, donde ella trabajaba. Entonces conversamos un poco de la menstruación. Ella me dijo, mira, yo siempre he querido hacer como un libro sobre este tema. Tengo palitos y dibujos que un poco narran esta historia. Y ella me la mostró, entonces ahí yo traje como otra propuesta también y entre las dos empezamos a tejer como ya la historia más consolidada y hicimos un prototipo de libro, eh, pero bien rústico, o sea, con palitos, bolitas, un poco hablando de, de lo que queríamos mostrar con este libro, que es una versión un poco más amigable sobre la menstruación para las infancias, porque era justamente lo que nosotras decíamos que nos hubiera gustado recibir en su momento, un discurso sobre la menstruación más empático, más tierno, más juguetón, más divertido, sobre un tema que igual es incómodo, que es difícil, que es tabú, pero que veíamos que la mayoría de materiales didácticos sobre la menstruación eran un discurso primero súper biológico, científico, que de por sí ya es difícil de entender, o ya el típico de son mujercitas y hablar como de esta posibilidad de ser mamá y la sexualización, o sea, muy incómodo, como eran discursos súper fuertes que a los 9 10 años a nosotras nos habían marcado de alguna manera. Entonces, un poco desde esa necesidad de regresar a la niña interior, como a las primeras veces, empezamos a ver qué tipo de material y qué tipo de historia nos hubiera gustado recibir en ese momento. Entonces, así hicimos las manchas y necesitábamos una ilustradora increíble y dijimos, Alisa tiene que ser, entonces la invitamos y así fue creciendo el proyecto. Uh-huh. ¿Cómo es hacer un proyecto comunitario? Es decir, entender un libro como un producto de varias mujeres que se va cosiendo. ¿En qué sentido enriquece eso a un texto? Bueno, en este caso
fue nuestra primera vez haciendo un proyecto colaborativo y en mi caso era mi primera vez haciendo un proyecto, o sea, un libro como tal, porque había estado como en otro tipo de proyectos, pero esta es como la primera publicación mía y de Mariuxi. Entonces, debemos admitir que las dos estábamos súper inexpertas, teníamos que aprender un montón. Entonces, definitivamente es un proyecto largo, o sea, trabajar en equipo se demora mucho más porque estamos hablando de tres ideas. Afortunadamente la química entre las tres funcionaba muy bien, entonces la visión creativa como tal, no hubo nunca ningún roce, ningún choque al respecto. Pero obviamente sí teníamos que ponernos de acuerdo con 3 horarios de trabajos distintos, disponibilidad distinta, o sea, porque yo tenía un trabajo en la mañana, Mariuxi trabajaba más en la tarde, entonces era muy complicado por esa parte, pero igual lo logramos, o sea, afortunadamente creo que trabajar en equipo y trabajar con mujeres eh, nos enriqueció más porque da mayor satisfacción cuando lo publicas, porque ya no es como nace solo tu bebé, sino sale el bebé de las tres. E incluso el proyecto se demoró 9 meses desde que empezamos hasta que lo publicamos, así que exactamente fueron 9 meses, así que decimos que es nuestro bebé. Tuvimos todo el proceso desde que lo concebimos hasta que salió. Eh, pero realmente sí, o sea, sin la comunidad este libro no hubiera salido porque fue financiado también con Fundación Mujer y Mujer, a quienes le presentamos el proyecto. Entonces, queríamos que este libro, más allá de ser como un libro tradicional, sea como una herramienta para conversar sobre la menstruación, para hacer talleres, como una herramienta más comunitaria. Entonces, por eso pedimos financiamiento con Mujer y Mujer, hicimos varios proyectos con ellas. Parte del tiraje, obviamente, está en Mujer y Mujer. Y así fue manejar luego por preventas, sacar el financiamiento como autogestión, parte de la fundación. Fue todo un desafío, porque obviamente no es una publicación tradicional, no es una publicación que alguna casa editorial dijo, vengan, hagamos esto, sino que fue un proyecto que empezó con palitos y bolitas y que, bueno, fue creciendo un poco por la gestión y el esfuerzo de las tres. Uh-huh. Vamos a seguir conversando de eso, pero quería saludar a María, que ya entró, dice hola, y es hermoso. María Ortega, ya lo has visto, María, qué chévere. Qué lindo verte, María, gracias por entrar. Bueno, veo a algunos amigos también. Santiago Toral, qué chévere verte. Priscila, qué chévere. Cuéntenme por aquí quién más ha visto o leído el libro Las Manchas de María Eduarda y si tienen alguna pregunta para ella, para mí también es interesante que la puedan poner, alguna pregunta que quieran que yo le haga a María Eduarda o directamente se la preguntan directamente. María dice yo, ok, también tú lo leíste, María, qué chévere. ¿Tú la conoces, María Eduarda? Sí, sí. Qué chévere, me encanta y en ese camino de buscar financiamiento, entiendo que ustedes sí preguntaron directamente a algunas editoriales antes de buscar otros caminos. ¿Qué pasa con las editoriales? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo es esa entrada al mundo editorial? Entiendo que por obvias razones no fue bien. ¿Cuáles son los obstáculos que ponen las editoriales? ¿Qué buscan? ¿Cuál fue la experiencia con ese no? Bueno, tuvimos sí algunos acercamientos con unas 2 editoriales. Lo que pasaba con eso es que al no ser ninguna de las tres como autoras publicadas previamente, eso pesa bastante. Y eso creo que pesa bastante en general en el mundo editorial nacional. O sea, creo que sí es un tema de influencias que no es que dictamina, pero influye de todas maneras, ¿verdad? Entonces, hablando, o sea, sin antes tener autoras publicadas y encima proponer un libro sobre la menstruación que obviamente no es parte como de un catálogo editorial fácil, muchas editoriales como de por sí, editoriales infantiles en Ecuador creo que faltan consolidarse mucho más, o sea, no son tan fáciles, no están tan consolidadas o muchas son también de autogestión o proyectos comunitarios.
más allá de las grandes como por ejemplo Santillana, que ahí ya estamos hablando de otra rama mucho más grande. Entonces, por ese lado, también era complicado, porque no hay tanta apertura a la literatura infantil. Y hablar sobre la menstruación también es incómodo porque no se sabe exactamente cuánto se va a vender, qué tanto va a incomodar, sobre todo porque no es el típico libro de la menstruación, por ejemplo, todo rosadito, de ya eres mujercita, o sea, no vamos por ese lado, es otro enfoque, o sea, es otro enfoque incluso mucho más neutral, las ilustraciones son diferentes, hay niños, hay niñas, porque queríamos incluir también a los niños en el tema. Entonces hablamos como de infancias, hay infancias diversas, entonces ahí se nos complicaba mucho más. Entonces por eso apostamos que el primer tiraje por lo menos sea autogestionado, también fue así más rápido y con el apoyo de mujer y mujer. Muy bien pensado. Cuéntanos en tu experiencia al compartirlo con la comunidad. ¿Pudiste estar presente en diálogos con otras niñas? ¿Cómo fueron sus reacciones? Bueno, la verdad es que este libro nos ha llenado de experiencias lindísimas a Mariux y a mí porque pudimos ir a distintas ciudades del país. Entonces, por ejemplo, en Cuenca nos pasó que fuimos a dar un taller de mediación lectora en el mercado de Cuenca. Entonces, ahí había como muchas niñas y muchos niños. Y sí nos pasó, y sí tuvimos experiencias, por ejemplo, que muchas mamás se incomodaron un poquito con la naturalidad y apertura que hablábamos sobre la menstruación, lo cual entendemos, o sea, sabemos que igual a muchas personas les incomoda, todavía les afecta. Entonces, nuestro enfoque siempre fue como no huirle a la incomodidad, sino darle como la bienvenida, como acoger esa incomodidad y decir, bueno, sí, todas nos ponemos incómodas. Y sí nos pasaba a veces que algunas mamitas se llevaban a los niños, sí nos pasó, sobre todo en Cuenca. En Quito no nos pasó, en Guayaquil no nos pasó, pero en Cuenca sí nos pasó. Eso de que se llevaban algunos niños o luego venían otros, o de plano ya las señoras escuchaban y decían, no, no, no. Y no es que estábamos hablando algo o político o extraño, estábamos simplemente leyendo el libro, mostrando las ilustraciones, explicando qué es la menstruación. Entonces sí tuvimos esos momentos interesantes que nos motivaban a decir, bueno, por eso necesitamos ese libro, como por eso tenemos que ir a la comunidad. Y hay otros momentos, en cambio, que nos pasó también en Guayaquil, en la Biblioteca de las Artes y en otro colegio que también fuimos, donde en cambio las niñas estaban súper emocionadas y estaban muy abiertas a hablar del tema y luego ellas empezaron a contar cómo había sido su primera menstruación. Algunas todavía no menstruaban y decían, sí, yo ya tengo preparada como mi kit menstrual, ya sé esto, ya me explicaron esto. Entonces las reacciones son muy, muy diversas. Hay niñas que están súper entusiasmadas y había espacios donde la conversación fluía un montón y había otros donde todavía necesitábamos mayor mediación y teníamos que ir como muy despacito porque son otros contextos también. Entonces no hay información sobre el tema, hay más estigmas. Entonces, lo bueno del libro es que nos ha permitido eso, ir como a diferentes escenarios. O sea, se puede acomodar a la conversación. Qué interesante todo lo que me cuentas y qué fuertes también algunas de esas experiencias. Me encanta que haya la posibilidad de que sea un libro que permita que dialoguen las familias, sobre todo las madres con las hijas, ¿no? Que le faciliten un trabajo a las mamás. Cuéntame si han hecho también talleres con las mamás, qué retroalimentación han recibido de las mamás, cómo les ha ido a ellas después de leer el libro con sus hijas, ¿no? Bueno, obviamente, mamá, hijas, no hemos hecho, tenemos planeado hacerlos porque tenemos que ahora imprimir más libros, eh, pero lo que sí nos ha llegado es de comentarios de mamás que son también amigas de Mariuxi o mamás abuelitas, también nos ha pasado, que dicen que el libro les vino como el momento perfecto porque sus nietas, sus sobrinas, sus hijas justo estaban empezando a menstruar y que les permitió justamente conversar con ellas. O sea, que ese era nuestro propósito del libro. O sea, más allá de ser como un libro que tú tienes en como parte de tu biblioteca, que sí es un libro que justamente
está hecho para dialogar, o sea, que a partir del libro se converse sobre la menstruación. Entonces sí nos han dicho que les ha ido súper bien y, por ejemplo, teníamos la experiencia de una mamita que nos dijo que justo el día antes de que había ido al lanzamiento del libro había menstruado por primera vez la hija y que justo le vino el tiempo perfecto y que se lo iba a llevar y que le iba a explicar del tema, iba a ser como un detalle, un regalo, que a mí personalmente me parece fantástico. A mí me hubiera gustado recibir un libro así y no, por ejemplo, o flores o chocolates, que está bien, pero es súper incómodo, a esa edad no lo entiendes. Entonces, esto es como me parece mucho más amigable para conversar del tema. Estoy un poco en shock. Flores y chocolates. Yo nunca había escuchado que regalaban eso en la menstruación. ¿A ti No, te regalaron algo por haber menstruado? no, no mi mamá, pero no soy la única, porque justo de eso hablábamos con Mariuxi, que al parecer, o sea, ha pasado, o por lo menos, no sé, así lo hicieron en mi casa, que con mi mamá creo que manejó muy bien el tema, lo conversamos abiertamente y todo, pero se me hizo muy raro que yo había menstruado y luego mi papá me regaló flores, así como, señorita, que sí, exacto, en retrospectiva es un detalle tierno, pero en ese momento a mí me incomodó un montón, me incomodó un montón y justo porque va con esa idea de como crecer y como hacerse señorita, que personalmente sentimos que puede ser muy abrupto cuando un día eres una niña totalmente libre, feliz y en cuestión de horas ya mujer. Esa transición que realmente es muy lenta por los discursos con los que aprendemos de la menstruación se siente muy abrupta y eso es lo que causa como ese shock. Entonces, por eso la idea era como que las niñas que menstruan siguen siendo niñas. O sea, porque a los 9 10 años no se puede esperar que te conviertas en un adolescente de la noche a la mañana. Entonces, nuestra idea era tratar a las infancias como lo que son. Sí, las infancias menstruan y pasan a ser adolescentes, pero siguen siendo niñas. O sea, todavía se divierten, juegan. Entonces, un poco por ahí era la idea. Pero sí, a mí me dieron flores y me incomodó. No, pero yo te envidio. Yo prefiero que me den flores a que no me paren bola. Es decir, acá se veía súper normal y mi casa es llena de mujeres. Entonces, como, ya, bueno, next. O sea, no pasó nada. Pero claro, como tú dices, por un lado está súper bien que lo traten como algo natural, como fue mi caso, no pasó absolutamente nada. Todo muy bien, no una experiencia cualquiera, por decirlo así, pero por otro lado me pareció en serio súper tierno y conmovedor lo que hizo tu padre. Así que nada, igual súper lindo su gesto y me parece muy bello. Melicano, te extraño, sé que ya vienes, aquí me está comentando Melicano, pone su carita. Y claro, yo sé que se vincula porque muchas personas nos vinculamos y tenemos nuestra propia historia de cómo fue, de cómo ocurrió. Así que nada, si alguien más aquí le regalaron algo el día que menstruaron o conocen a alguien que el día de su primera menstruación le regalaron algo por amor a Cristo, me lo ponen porque yo nunca me había enterado de esto y me parece de lo más interesante. Sí, Meli, la verdad es que es un proyecto maravilloso. Yo me enamoré del proyecto desde el día uno. Me acuerdo que compré el libro justamente en preventa y ahora entiendo que estás out of stock. ¿No tienes libros ahorita para vender? Tenemos sí, algunos, tenemos como 5 libritos, parte los tiene Mariuxi, ajá, en Quito, y yo tengo acá un par, porque afortunadamente o sea, un comprador que trabaja con el Ministerio de Educación nos compró la mayoría del tiraje y para justamente llevarlo a varias escuelas en Pichincha. Entonces, ya con eso, nuestra idea es a principios del próximo año imprimir de nuevo, quizás una edición un poquito más larga, como hacerlo ya más grandecito el libro, y ahí también estaré comentando y compartiendo dónde lo van a poder conseguir. Pero por ahora sí. Verlo. Cuéntanos un poco de qué se trata la historia. Si lo tienes, me encantaría que lo puedas mostrar. Yo no lo pude traer. Ay, no, es que es precioso. Cuéntanos un poco de qué se trata la historia de las manchas. Bueno, la idea del libro justamente es que ustedes lo abren y pueden poner la persona de quién es el libro, cuál es su nombre, un poco que la persona sea quien se va a convertir en la protagonista.
entonces ponen sus datos, su información, y se trata de una niña, ¿verdad? La historia se cuenta gracias a las hermosas ilustraciones de Alisa, y hay el texto que la acompaña, pero como es un libro álbum, realmente como las ilustraciones son las que hablan. Entonces es la niña que va saliendo de la casa a su escuela, y todo el tiempo hay estas manchitas rojas que están como rodeando, y justamente son la menstruación. Decidimos volver como a la menstruación, estas pequeñas criaturas rojitas como monstruos, pero súper tiernos. Y es la primera menstruación, entonces el texto y las ilustraciones figuran alrededor de ese sentimiento de menstruación. Ya con eso, poco a poco, se va dando cuenta, se siente observada, y nuestro punto importante en la historia es cómo acompañan las amigas, ¿verdad? Como el diálogo en esta parte de la historia son lo que te dicen las amigas en ese momento. Es normal, te duele, estás bien, a mí también me pasó, mi mamá me dice que es normal, un poco porque recordando justo las amigas de ese momento. Repíteme eso que alguien por aquí afuera gritó, estoy en un lugar público, entonces por ahí hay gente que se está despidiendo, chao, chao, nos vemos. Y se cortó justo, entonces cuéntame esa última partecita de que las amigas te dicen cómo te sientes y desde allí. Bueno, la historia un poco se alrededor de la primera menstruación de la protagonista y también de cómo acompañan las amigas. Entonces, en el libro, en el diálogo, hablan sobre lo que uno pregunta en ese momento. Ya le dijiste a tu mamá, ¿estás bien? ¿Te duele? ¿Cómo te sientes? Bienvenida a las manchas, por eso se llama un poco las manchas. Es como esta idea de que todas nos volvemos como un club en ese momento, porque justamente cuando una menstrua por primera vez, lo primero que hace, además de informar en casa, idealmente a veces es decirle primero a las amigas, o te pasa en el colegio, o te pasa cuando estás con ellas. Entonces, queríamos un poco destacar también el acompañamiento que dan las amigas o otras personas. Obviamente la familia es muy importante, y la mamá sobre todo es la que siempre está acompañando, pero las amigas también. O sea, hay una confidencia ahí que a veces hay más confianza a esa edad en decirle a tu mejor amiga que a tu mamá. Entonces, por eso la idea de la historia es mostrar como todas estas partes de la experiencia. Y eso, y al final, pues la niña ya regresa a su casa, y nuestra ilustración final, que es mi favorita, es cuando ella está acostada en su cama y ya está como con su tecito y está con todos los implementos que uno necesita para cuidarse en esos días. Y vemos que igual está todavía con su uniforme, entonces es una historia muy, muy juguetona todavía. Uh-huh. Ok, me encanta realmente el espíritu con el que es contada. Una de mis partes favoritas también es cuando están jugando en el patio y tienen actividad física, ¿no? La invitación a sacar la idea del dolor como algo inherente a la menstruación, ¿cierto? Entonces sí, para mí es una de mis partes favoritas, eso de somos comunidad y compartir. Y me gusta que le dan la vuelta al nombre manchas, porque la mancha normalmente la asociamos con algo negativo, con algo de vergüenza, con algo con que nos señalan, pero acá se convierte, como tú muy bien señalas, en un club, ¿cierto? Me encanta escuchar también que están pensando en que en una siguiente edición la ampliarían un poco. ¿Qué te parece a ti que van a ampliar? Es decir, no me tienes que hacer spoiler si no quieres, o me puedes hacer todo el spoiler que quieras, que yo feliz. Me gustaría saber qué les parece que faltaría o sería interesante de agregar a esta historia. Bueno, con Mariuxi tenemos que tener como varias reuniones creativas, igual como es un proyecto de varias voces, es difícil un poco hablar solo desde lo que quisiera yo ampliar, pero sí estamos de acuerdo que la historia tiene que ser un poquito más larga, quizás incluir más escenas en donde se conviva con la menstruación. Por ejemplo, ya cuando tratar como de gestionar los productos menstruales, la parte de cómo, si es que es fácil o no ponerse una toallita, distintos tipos de como incomodidades que todavía, o situaciones
en ambientes o espacios donde todavía se puede conversar más del tema. Entonces nuestra idea es hacer como la historia un poquito más larga, incluir un poquito más del texto, porque está escrito a verso libre, entonces podríamos hacer como otra estrofa más, otro poema, y eso, nuestra idea también es poner tal vez más actividades didácticas en el libro, sopas de letras, partes como de diario, o sea, que sea como algo mucho más largo para que sea como más didáctico todavía. Uh-huh. Me encanta, la verdad es que sumar sopas de letras y cosas divertidas creo que van a ser súper bienvenidas por las chicas. La verdad es que a mí me hubiera encantado tener un libro así, con lo que amo los libros y con lo que me gusta leer, creo que hubiera sido algo muy bonito. Sí, la verdad es que nosotras también, de hecho eso era lo que nos motivaba a hacer el proyecto. Bueno, en el caso de Mariusi también le motivaba muchísimo poderlo dar a su hija, a Renata, que justo estábamos lanzando en Cuenca el libro y justo estaba también atravesando estas primeras experiencias, entonces también venía como una motivación personal de ella. En el caso de Alisa y en el mío era un poco de sanar un poco la niña interior también y hablar libremente del tema, regresar a esos primeros momentos. Entonces, estamos felices con el resultado, pero estamos más todavía a la expectativa de cómo va a crecer. Me encanta. Estoy segura, es algo que tiene que crecer, es algo muy innovador y muy necesario, la verdad. María dice increíble proyecto e increíble autora, la verdad es que sí. Me gusta mucho que es un libro creado en comunidad de tres mujeres, me encanta que, por ejemplo, tú dices, bueno, es un libro a tres voces también. También me interesa mucho bueno, esto es un regalo también de la Universidad de las Artes, ¿no? Que hay mucha comunicación Guayaquil-Quito, que a veces tenemos el problema del regionalismo, de la separación, ¿verdad? Y acá es algo que está muy compaginado, Guayaquil-Quito, creo que eso es algo importantísimo a destacar. Creo que yo veo mucha esperanza en esa escuela que funde costa y sierra y que te quedas con esos amigos y con esos contactos entrañables con los que puedes seguir haciendo proyectos. Creo que es un proceso muy interesante de conexión de nuestro país que no esté tan fragmentado, ¿no? Así que no sé si me pongo muy llena de ideología y lirismo, pero la verdad es que en realidad yo lo veo súper interesante e importante desde todos esos ángulos. Sí, la verdad es que el que sea un proyecto colaborativo, creo que también es una forma justamente de tal vez incluso hasta de resistencia para nosotras, porque sabíamos que de todas maneras era un proyecto que lo queríamos lanzar. Tal vez como estábamos empezando nosotras desde cero, o sea, palitos, una libreta, ideas. Yo ya trabajo, o sea, trabajo como docente, pero Mariuxi trabaja como gestora cultural, entonces un poco unimos estas dos visiones que ella tenía con la mía. Y por ejemplo, fue súper enriquecedor porque como ella viene de la gestión cultural y viene del cine, ella es mucho más visual. Y en mi caso, yo estaba más pensando en la parte pedagógica del proyecto, o sea, bueno, ¿y cómo lo vamos a adaptar a que las niñas lo puedan entender? Entonces, estas dos visiones se juntaron y por eso es que pudimos combinar como las dos ideas y nos juntamos. Y creo que eso es lo importante de los proyectos colaborativos, porque te puedes complementar con la otra persona también. Y me gusta mucho también las ilustraciones. Algo que no sé por qué pasa últimamente es que las ilustraciones infantiles tienden a ser distorsionadas, rotas, angulosas y oscuras. No sé a quién se le ocurrió eso, pero por amor a Cristo ya basta. Hay historias hermosas que he leído. Me acuerdo los últimos cuentos que le leí a mis hijos. Digo los últimos porque ya mis hijos son grandes. Lo único que yo no supero de que hayan crecido es que ya no quieren que me acueste a leerles cuentos. No sabes lo que yo necesito contarle cuentos a los niños. De verdad amo, es una de mis cosas favoritas. Y bueno, es algo que extraño mucho de mi maternidad, pero lo exploté. Pero algo que me pasaba con mi hijo cuando todavía era niño, hace pocos años, y le leía cuentos, es que en algunas ilustraciones le gustaba mucho el cuento o la novela, pero me decía, tápame los ojos que no quiero ver la portada porque me asusta. Así. Y eso
súper importante encontrar ilustraciones que más bien tengan música, como estas ilustraciones de Alisa. Yo la amé, tienen mucha música, mucho juego, mucha ternura. Sí, ese es total mérito de Alisa, de verdad, Alisa hizo magia porque nosotras le mandamos la secuencia, le mandamos nuestro boceto de la ilustración, pero era un boceto, como ni Mariuxi ni yo somos ilustradoras, era un boceto casi que de palitos, bolitas, realmente era como la idea bien, bien cruda todavía. Y Alisa me parece que solo hizo una versión antes de esta que ya fue la final y nos quedamos enamoradas totalmente porque justamente la paleta de colores, nosotras le dijimos eso, que queríamos que el libro sea brillante, que el rojo salte, que el rosado salte, el amarillo. Y Alicia dijo, no se preocupen, yo hago toda la paleta, lo hizo y hizo estas ilustraciones que son divertidísimas. Aparte que también queríamos en el tema de las ilustraciones infantiles es muy difícil jugar con los cuerpos, porque eso es lo que tienes que buscar, cómo los vas a proyectar. Y siendo un tema de la menstruación, sí queríamos que los cuerpos justamente se mantengan neutrales infantiles todavía. O sea, no queríamos hacer cuerpos adolescentes, cuerpos de mujeres, como ya más desarrolladas, y Alisa lo entendió a la perfección, entendió el enfoque, hizo estas ilustraciones súper juguetonas, súper tiernas. Y sí, estoy de acuerdo. Yo también he visto ahora muchos libros infantiles que son beige, café, azul, pero azul gris. No, no, no. Entonces, yo sí creo que los libros deben ser todos juguetones. Y también salir de los estereotipos del canon de belleza, porque ocurre que cuando no es una cosa distorsionada, así toda disque artística, y no estoy metiendo a Tim Burton, eso es una belleza maravillosa del mundo mundial, estoy metiendo estas distorsiones como mal logradas, ¿no? Aparte de eso, hay la ilustración tipo Disney, todas lindas, redonditas, y tampoco se trata de eso. Y creo que hoy es muy importante que el mensaje de la historia, de la narrativa, de la ilustración, sea un mensaje un poco liberador del canon estético, ¿verdad? Justo hoy veía una noticia de que hay una inteligencia artificial en Instagram, o sea, hay una influencer que ha sido creada por inteligencia artificial y que tiene un montón de seguidores, ¿ya? Una influencer de pelo rosado o algo así, justo poco antes me salió. Y entonces uno de los fenómenos es que la gente dice que no le gusta lo artificial, pero es lo que más seguidores tiene. Y tu ojo se va acostumbrando a la necesidad de cánones de belleza determinados, estrictos, planos, y no se acostumbra tanto a la diversidad. Entonces, plantearlo desde la ilustración y desde la literatura me parece fantástico. Sí, justamente también íbamos por ahí que los cuerpos no sean como estrictamente del canon, tampoco que sean todos del mismo tono de piel, el mismo tipo de cabello, sino que justamente haya varios cuerpos distintos, cabellos, pieles, ojos, con texturas. O sea, la idea era que se haga y que no se vea tampoco así como una distorsión mal lograda, porque realmente no es eso, o sea, simplemente son ilustraciones infantiles, juguetonas, que presentan la realidad, y es que los niños son diversos también, las niñas también, o sea, hay muchos cuerpos, y pensando también, por ejemplo, en que lo íbamos a llevar a distintas partes del país, a distintas comunidades, nos parecía importante que justamente las ilustraciones representen esa diversidad, o sea, que no estaba pensado como solo para un tipo de niña, digamos. Y cuéntame algo, ¿qué otras historias alrededor de la menstruación te parece que podrían ser incluidas en nuevas ediciones? A ver, ilustraciones, a ver, es que historias sobre la menstruación así como tal, infantiles, más allá de, por ejemplo, infografías o algo ya de esos libros de estás creciendo, o sea, algo que ya es estrictamente como de los que compras en la guía, no tenemos. O sea, yo personalmente no me he encontrado, Mariuxi tampoco, Alisa tampoco, y esa era también nuestra motivación al respecto. Sobre la menstruación, hay literatura, por ejemplo, yo he leído parte de Sanguínea, sobre la menstruación, hay ensayos,
pero así como propiamente pensado especialmente para público infantil o juvenil, no hay mucho material. Más allá de que, como digo, esas guías médicas que hay, o por ejemplo nosotras que saca por ahí su librito, Cotex, así, ese tipo ya de como de publicidad. Entonces, tal vez peco de no conocer, pero cuando hicimos la investigación justamente para pensar bien el proyecto, fue muy poco material el que tuvimos. En español, por lo menos, menos todavía. Hay un par de libros en inglés, pero en español ahorita no hay muchos. O Me sea, no, encanta. ahorita no hay ninguno, por ejemplo. Ustedes realmente han roto el molde, han logrado plantear una necesidad que ojalá se aborde, porque creo que es un tema súper rico para encontrar tantas historias, como comentábamos hace un ratito, tan entrañables además, porque a todos hemos sido de alguna manera marcadas. Y bueno, estamos llegando hacia el final del en vivo. Y nada, plantear que el tema da para mucho y no sé, algo que me pone hasta nerviosa de preguntar, y eso creo que habla un montón de la importancia del tema, es, ¿sería un tema también para hablar con varones? ¿Deberían estar niñas y niños, estar niños separados? Este, ¿Hasta qué punto es necesario también que los jóvenes o varones entiendan o normalicen esta conversación? No sé si ustedes se lo han preguntado, si es algo que quisieran considerar. De hecho, ya lo hemos considerado y hemos tenido todos los talleres han sido mixtos, en escuelas las charlas han sido mixtas, que para nosotras también era algo nuevo, porque me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio no separaban las niñas por un lado y los niños se quedaban haciendo otra cosa. Pero justamente nosotras sí nos lo cuestionamos y dijimos que era un tema que precisamente había que conversarlo con los niños también, porque los niños acompañan el día a día en la escuela a sus compañeras, tienen hermanas, tienen mamás, y precisamente para sensibilizar sobre la menstruación, o sea, es un trabajo de toda la comunidad, donde están los hombres, están los niños, están los adolescentes, y para nosotras eso sí era algo muy importante. Obviamente entendemos que por ahí se les puede hacer un poco incómodo y sí hay espacios donde se requiere, por ejemplo, si es la primera menstruación de una niña, es normal que tú quieras hablarlo solo con tu mamá, solo con tus amigas. O sea, esa privacidad la entendemos, pero si estamos hablando, por ejemplo, de un taller con el libro, de una lectura del libro, ahí sí nosotras invitamos a todos, los hemos hecho hasta ahora con niños, con niñas, gente adulta, gente joven, porque creemos que justamente es un tema que involucra a todas las personas, porque todas las personas convivimos con alguna persona que está menstruando todos los días. Entonces, parte de acompañar y ser sensible y evitar esa incomodidad, esos comentarios fuera de lugar, eso de, ay, es que estás en tus días, entonces por eso estás de mal humor, ese tipo de cosas terribles que luego son también los hombres los que van a reproducir, justamente se sanan y se educan desde la infancia. Entonces, por eso sí lo pensamos que es para todos. Me encanta de verdad. Me encanta también todas las personas que han entrado, a pesar de que llueva, truene y relampaguee, que estén aquí, qué lindo verlas. A, Eh, en muchas, ¿Ibas a decir algo? ¿Qué cosa? a pesar de que no haya luz en muchas partes. Sé que muchas personas además no podían entrar ahorita, me contaron que lo van a ver en diferido. Últimamente me está pasando mucho eso, que hay muchas personas que me dicen, Mari, ya sabes, lo veo en diferido y me lo comentan después por comentarios, porque verdaderamente con esto de la luz no siempre todos pueden conectarse. Otras personas me dicen, no pasa nada, tengo megas o tengo la maquinita que no, pero me encanta que a pesar de tantas cosas que pasamos, como decía en una historia anterior y al inicio, la literatura siempre es algo que nos convoca, es algo que nos une, es un espacio que nos permite trascender, que nos permite reflexionar sobre temas que son mucho más enriquecedores, profundos y necesarios, y que nos sacan de este estado de emergencia constante. La violencia, la luz, el agua, corre, el trabajo, ¿no?
estamos enloqueciendo un poco entre el mandato de la productividad, el mandato de los tiempos, ¿no? Y creo que la literatura siempre nos muestra y nos regresa a un espacio muy humano, a un espacio esencial que digamos, ya sale de la frecuencia del tiempo, del límite, del logro, ¿no? Y entonces te agradezco tanto, María Eduarda, todo el esfuerzo de ir a buscar tu propio punto de luz y de también ser luz con estos temas tan necesarios que nos permiten abrirnos a nuevas conversaciones. Si todavía alguien quisiera comprarte alguno de esos 5 libros que te quedan, ¿dónde te pueden contactar? A través de Instagram, de ahí nos ponemos en contacto por WhatsApp y ahí coordinamos la entrega. Hay algunos que están en Quito, otros que tengo yo y esperamos ya pronto sí ya tener más libros. Teníamos en puntos, estaban algunos en Casa Morada, otros en el Oso Lector, por allá en Quito, pero ya se nos han acabado porque la verdad es que, bueno, ya lo publicamos hace un año, entonces ya en este año se han vendido bastantes, pero estos poquitos que yo tengo, ya personalmente conmigo por Instagram podemos coordinar. Genial, y cualquier cosa que saben, también me pueden escribir a mí o directamente a María Eduarda Dávalos a su Instagram. Y bueno, se viene Navidad, así que seguramente a un par de sobrinas ya te estaré contactando por interno, ¿verdad? Y nada, siempre recordar que la literatura es una gran oportunidad para repensarnos, para entrar en contacto con nuestras emociones y como tú dijiste, también para sanar a nuestra niña interior y replantearnos y renarrar nuestra historia de nuestra primera menstruación o de los miembros de la familia, volver a conversar sobre esos temas. Creo que es súper terapéutico y sanador. Me encanta que también estén aquí algunos psicólogos, psicólogas, porque creo que también a veces orientar a los papás, a las mamás por medio de estos textos es una herramienta súper importante para los psicólogos poder recomendar. Así que nada, te agradezco muchísimo y que sigamos siendo luz y estando conectadas con la luz, María Eduarda. Te mando un abrazo gigante. Gracias, Mariela, por este espacio. La verdad es que es refrescante también conversar sobre otros temas y fue maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y gracias, Victoria Bacano, por prestarnos tu casa. Sí, Nos gracias vemos. por la luz. Chao.